Hola, en este video vamos a hacer algunos ejemplos de ejercicios relacionados con la ley de Gauss. Recordemos que la ley de Gauss nos habla sobre el flujo eléctrico en una región específica y ese flujo eléctrico, el concepto, lo que nos quiere decir es básicamente cuántas líneas de campo están atravesando esa superficie que estamos imaginando. Puede ser una superficie imaginaria o puede coincidir con una superficie real. La ley de Gauss entonces por un lado nos permite calcular flujos y por otro lado también nos permite calcular campos eléctricos en situaciones muy específicas donde exista cierta simetría. Bien, comencemos. Por ejemplo, el primer punto dice, una superficie tiene un vector de área 2i más 3j metros cuadrados. Este ya es el vector de área y es el vector normal al área. Entonces, la pregunta es cuánto es el flujo debido a un campo eléctrico uniforme que pasa a través del área. Si el campo está dado en el primer caso por 4i, newton sobre coulomb, y en el segundo caso por 4k, newton sobre coulomb. Bueno, lo primero que hay que mirar acá es que el área es uniforme. El área es plana porque el vector, como ustedes pueden ver, el vector no depende de la posición x. Siempre tenemos exactamente el mismo vector, las mismas componentes, independiente del lugar donde estemos ubicados sobre el área. Entonces tenemos área plana. Y además el campo siempre es uniforme en los dos casos porque vemos que no depende ni de x, ni de y, ni de z. En estos casos el flujo es muy sencillo de calcular. Simplemente es el producto punto de punto A. Y esto implica que en el caso A, el producto punto, pues sería el producto punto, voy a escribirlo solamente en este caso, de los dos vectores. Tendría componentes 4,0,0 punto y A tendría componentes 2,3,0. Finalmente entonces este producto punto nos va a dar 4 por 2, 8, más 0 por 3, 0, más 0 por 0, 0. Entonces ya nos da 8 newton metro cuadrado sobre coulomb. Y ese será el flujo en el caso A. Y en el caso B, pues tendríamos el producto punto entre que tiene componente 0,0,4 punto 2,3,0. Y claramente esto nos da 0. También es bueno que se imaginen un poco cómo son las superficies. Entonces, si tenemos, digamos, un sistema tridimensional, esto es X, esto es Y y esto es Z, y nos están diciendo que el vector normal de área, eh, digamos que es 2i más 3j, entonces tiene como más o menos, voy a dibujarlo con otro color, como esta inclinación. Esto quiere decir que el plano, básicamente, el plano que representa ese vector normal de área tiene esta forma, y si el campo va en dirección K, como en el caso B, entonces quiere decir que es un campo que va así y por lo tanto no está atravesando el plano y por eso el flujo da cero. A veces ayuda mucho imaginarse cómo son las superficies teniendo en cuenta que el vector normal de área pues es normal al área. Bien, sigamos con otro ejemplo. Vamos acá. Entonces dice clasifica los flujos eléctricos a través de cada superficie gaussiana. Listo, entonces tenemos superficies gaussianas que son las azules y las cuatro cargas en las cuatro situaciones. Recordemos que el flujo se puede escribir, flujo en una superficie cerrada, se puede escribir como E punto de A, primera forma, o la otra forma pues simplemente carga neta encerrada sobre epsilon 0. En este caso, ¿cuál de los dos será más fácil? Pues claramente casi siempre cuando nos preguntan de flujo, si es posible irnos por este lado de carga neta encerrada sobre epsilon 0, pues así es que procedemos. Bien, entonces en este caso el flujo, en el caso A nos daría Q sobre epsilon 0, en el caso B también nos da Q sobre epsilon 0, no importa que la figura cambie de forma, lo que importa es la carga neta encerrada. En este caso en el C nos daría 3Q sobre epsilon 0, y en el caso 4, en el caso D, no tenemos carga neta encerrada, o sea que el flujo es cero. Básicamente, aunque esta carga esté generando líneas de campo, pues esas líneas están entrando y saliendo, o sea, lo que entra es igual a lo que sale y no tenemos un flujo neto en nuestra superficie. Y van a quedar el ordenamiento sin ningún problema. Recuerden, por favor, o sea, la idea de este ejercicio es que recuerden que no importa la forma, no importa incluso si está la carga un poquito corrida, no en el centro, sino un poquito corrida o cosas así, lo que importa es la carga neta encerrada. Bien, en este problema dicen un electrón se libera entre dos placas infinitas, no conductoras,
horizontales que tienen una densidad de cargas sigma más y sigma menos, como se indica. Es muy importante que tengan en cuenta que son infinitas. Y al ser infinitas, cada una produce un campo que es sigma sobre 2 epsilon 0. Si yo me paro acá, por ejemplo, el campo que produce la placa de arriba, en este punto va hacia abajo, y el campo que produce la placa de abajo, que es negativa, va hacia abajo, o sea que los dos se ayudan. Por lo tanto, en resumen, el campo sería sigma sobre 2 epsilon 0, la de arriba, más sigma, valor absoluto, ¿no? Sobre 2 epsilon 0, o sea que nos va a dar sigma sobre 2 epsilon 0. Perdón, nos va a dar sigma sobre epsilon 0. Como pueden ver, este campo es uniforme, no importa en dónde coloquemos a nuestra partícula o si están separados más distancias o no. En este caso, digamos, como está así resuelto, es solamente cuando los dos sigmas son iguales. Pero si los dos sigmas no son iguales, sino que tenemos que el de arriba es diferente al de abajo, como pasa en este problema, ¿sí? Entonces tendríamos que el campo neto sería sigma, digamos, más en valor absoluto sobre 2 epsilon 0 más sigma menos en valor absoluto sobre 2 epsilon 0. Le pongo el valor absoluto porque ya escogimos las direcciones apropiadamente. Listo. Lo que nos están preguntando en este problema entonces es que organicemos todos en términos de la aceleración del electrón. Entonces, aceleración es fuerza sobre masa, pero la fuerza es Q por E. Estamos hablando de magnitudes de estos vectores. Por lo tanto, la aceleración es igual a Q por E sobre la masa y el campo, pues ya sabemos que vale esto. Entonces la aceleración va a ser igual a Q sobre M. Bueno, les extendí el valor absoluto, pero la masa es positiva en estos problemas, obviamente, por el campo eléctrico, y el campo eléctrico sería sigma más, aquí podemos sacar el 2 epsilon 0 por fuera, más sigma menos. ¿Listo? Entonces realmente como todo este factor es el mismo para todas las aceleraciones, porque aquí lo único que está cambiando es la densidad o la separación, entonces lo único que nos queda es mirar esta parte. La separación no nos interesa porque si ven que esto no depende de D, aquí no hay ninguna dependencia con la distancia porque el campo es uniforme, porque las placas son infinitas realmente. Entonces realmente lo único que nos interesa es esto. Y como pueden ver, tenemos que hacer otra columna donde sea la suma en valor absoluto de estas densidades. En el primer caso sería 4 más 4 daría 8. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces nos daría 4 más 4, 8 sigma. El segundo nos daría 7 más 1, 8 sigma. Y el segundo caso nos daría también 8 sigma. Y como nos dio 8 sigma en todos los casos, pues tenemos que la aceleración es la misma para todos los casos, porque esto es igual para todos y esto también es igual para todos. Bien, sigamos. Miramos este problema. Tenemos 4 situaciones en las cuales hay 4 cables infinitamente largos. Los estamos viendo, obviamente esos cables están atravesando la página, lo estamos viendo de forma transversal. Tenemos que, bueno, nos dan las densidades, estos números, este 2 por ejemplo, en el caso A, acá, lo que quiere decir es que esto es 2 veces lambda, o sea, son las densidades, un múltiplo de una densidad lineal de carga de referencia lambda. Y las separaciones pues son D o 2D, son uniformes en todo caso. La idea es organizar las situaciones de acuerdo a la magnitud del campo eléctrico neto en el punto central. Lo primero que tenemos que ver es que si nos piden campo eléctrico tenemos que calcular el campo eléctrico debido a un cable infinito. Esto ya es un resultado que nos da la ley de Gauss, que ya lo tenemos. Básicamente tenemos que el campo eléctrico de una línea infinita de carga es lambda sobre 2pi epsilon 0 por la distancia. Por favor búsquenlo y lo verifican. Y aquí ahora simplemente voy a hacer solamente el primer caso. Pues es simplemente mirar si se suman o no los vectores de campo y luego calcular el total. Entonces, por ejemplo, ¿hacia dónde es ese campo esta línea cargada positiva en el punto central? Pues saliendo de ella, o sea, hacia la derecha. ¿Hacia dónde ese campo esta línea cargada positiva en el punto central?
también a la derecha. ¿Hacia dónde ese campo esta línea cargada negativa en el punto central? Pues entrando hacia ella. ¿Y hacia dónde ese campo está negativa en el punto central? También entrando hacia ella. O sea que finalmente todos los campos se suman. Entonces el campo neto en este caso, ya les pusimos las direcciones, o sea que usamos valores absolutos, sería el campo del primero, vamos a decir que este es el primero, que sería 2 lambda sobre 2 pi epsilon 0 y la distancia es d. Esta distancia es d. El campo de este segundo sería más 3 lambda sobre 2 pi epsilon 0, pero ahora la distancia es 2d. Es toda esta distancia. Más el campo de esta línea, que va también hacia la derecha, 2 lambda, porque ya está en valor absoluto, sobre 2 pi epsilon 0 d, más el de esta línea, también va a la derecha, van en valor absoluto porque ya le pusimos la dirección, 2 pi epsilon 0 2d. Finalmente, factorizamos y sumamos todo esto y pues obtenemos la respuesta correcta, que sería lo que tenemos aquí abajo. ¿Está bien? Así se va haciendo en cada uno de los casos y así pueden terminar de hacer este problema. Entonces es siempre el mismo concepto, sumarlo vectorialmente y ir aplicando pues la descripción. Si ustedes no conocen esta fórmula, pues se puede deducir directamente por la ley de Gauss, pero esto también es usar la ley de Gauss porque es un resultado que se obtiene desde allí. Sigamos, los demás se supone que ustedes los hacen. Miremos este problema de arriba que a veces se confunden un poco con este tipo de problemas. Entonces dice un campo eléctrico no uniforme. Ojo, no es uniforme. Si ven que por ejemplo aquí depende de Y, aquí depende de Z o de X, eso quiere decir que este vector de campo va a cambiar dependiendo en donde nos estemos parando nosotros. Entonces tenemos un campo eléctrico no uniforme que está dado por esa expresión, donde A, B y C son constantes. Hay que determinar el flujo eléctrico a través de una superficie rectangular en el plano XY que se extiende desde X igual a 0 a X igual a W y desde Y igual a 0 hasta Y igual a H. Como siempre, la clave de todo esto es hacer un dibujo porque si no, no vamos a entender de qué nos están hablando. A, Y, B, Z y X. Entonces vamos a hacer un dibujo. Esto es X, esto es Y, esto es Z. La superficie va en X desde 0 hasta W, digamos que esto es W, y en Y hasta H, digamos que este punto es H, entonces sería, esta es nuestra superficie. ¿Ok? Todo este rectangulito. Bien, ¿cuál es la idea? Tenemos que calcular el flujo de ese campo no uniforme, todo esto, y resulta que no podemos hacer esto, ¿no? No podemos decir simplemente que eso es punto A, porque hay uno de los dos que no es uniforme. El área es plana, estamos de acuerdo. De hecho, el vector normal de área, pues sería, ¿qué componentes tendría? Sería 0,0, 0,0, y va en dirección Z y tiene área A. El área es W por H. ¿Sí? Ese es el vector normal de área. ¿Listo? Pero el campo no es uniforme, entonces esto no se puede usar. Entonces, ¿cómo procede uno? Pues con la definición general, que es con la integral. El flujo es igual a la integral de punto de A. Y acá es importante ver que este de A es un elemento de área chiquito que uno escoge. Esto sería de A. ¿Qué componentes tendría? Pues en este de A lo único que varía es X y Y. Entonces tendríamos dx por dy. Bien, entonces esta integral nos va a dar lo siguiente. Es una integral doble realmente, ¿sí? Podemos ya ponerle los dos símbolos. ¿Qué componentes tiene? A, Y, B, B, ¿qué? BZ y CX. ¿Está bien? Y eso viene con producto punto con el vector normal diferencial de área que sería 0, 0, dx por dy. Y si hacemos ese producto punto, voy a escribirlo aquí abajo. Si
si hacemos ese producto punto, vamos a obtener que el flujo va a ser igual a la integral este con este 0, a y por 0 a 0, más este con este 0, más c por x por dx de y. Entonces esto nos daría cx por dx por dy. ¿Bien? Y esto es una integral doble, pero es muy fácil porque es una integral que es sobre una zona rectangular, ¿sí? Toda esta zona. Y cuando las zonas son rectangulares, estas integrales son fáciles de hacer. Entonces simplemente escribimos nuestros límites. De hecho es una integral separable, podemos integrar por la parte de x y a y. Entonces esto al final nos daría lo siguiente. Primero que todo, ¿cuáles son los límites? La primera integral, la interna que vamos a hacer, es de x. Y x va entre 0 y w, mientras que y va entre 0 y h. ¿Ok? Entonces, la primera integral, la integral de x por dx, nos daría, vamos a colocar aquí, integral de 0 a h, todavía no vamos a hacer la de y, y esta integral de x nos daría c por x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y w por dy. Y eso nos va a quedar c por w al cuadrado sobre 2 por la integral de 0 a h por dy. Y eso pues es simplemente y, y por lo tanto nos va a quedar un h, y al final nos va a quedar c por h por w al cuadrado sobre 2. Bien, entonces en estos problemas simplemente se identifica el vector normal de área. Cuando el campo no es uniforme se hace la integral, y pues cuando son regiones rectangulares es muy sencillo. Son problemas típicos con regiones rectangulares para que les quede fácil. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Digamos este, tienen dos líneas paralelas de carga que se encuentran fijas en su lugar. La separación total es de 8 centímetros. Este solo lo vamos a plantear, ustedes lo terminan. Les dan las densidades de carga. Una es 6, la otra es menos 2, o sea, no son iguales. Y les preguntan a lo largo del eje X en dónde será el campo eléctrico neto igual a 0 debido a estas dos líneas. Entonces, recuerden que lo primero en estos casos es pensar en dónde nos debemos ubicar. Claramente no nos podemos ubicar por esta zona porque estaríamos siempre más cerca de la línea que tiene mayor densidad de carga. Entonces no se puede anular el campo. En esta zona tenemos que el campo de la línea 1 va a la derecha y el campo de la línea 2 también va para la derecha. Esos vectores no compiten, se ayudan. Y por lo tanto tenemos que estar parados como por acá. Entonces, como siempre, nos paramos en un punto X y escribimos cuál es el campo neto en ese punto X. El campo neto de ese punto ya sabemos que el de la línea 1 va a ir hacia la derecha, pero el de la línea 2 va a ir hacia la izquierda. Y como ya pusimos las direcciones, entonces podemos escribir el campo sin problema. El campo en ese punto X va a ser igual. El campo de la línea 1, que sería lambda 1, que es positiva, sobre 2 pi epsilon 0, y la distancia que lo separa sería x más L medios, porque es toda esta distancia, que sería esta x más este pedacito que es L medios. Ahora, menos, porque el campo que hace la negativa va hacia la izquierda, menos valor absoluto de lambda 2, le pongo valor absoluto porque yo ya le puse la dirección acá, 2 pi epsilon 0, y la distancia que separa a esta línea de mi punto sería x menos L medios. Y lo que queremos es que todo este campo valga 0. Pues al igualarla a 0 ya podemos despejar cuántos son nuestros valores de x haciendo álgebra y deben obtenerlo de abajo. Entonces así es que se plantea, como siempre es igual, escogemos un punto de x apropiadamente en la región que es, planteamos el campo total y lo igualamos a lo que nos están pidiendo. Bien, sigamos. Este es muy parecido al que acabamos de hacer del campo no uniforme. Simplemente hay que identificar aquí, por ejemplo, que el vector normal, a ver, el campo eléctrico es 4i menos 3y cuadrado más 2j.
sea que no tiene componentes en el eje Z. La pregunta es calcular los flujos en diferentes caras. Obviamente lo que hay que hacer es calcular esas integrales de la misma manera que se hizo la anterior, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuáles serían las componentes de los vectores normales, ¿sí? Haciendo el producto punto y haciendo la integral. Como este cubo tiene lado 2, aquí por ejemplo z es igual a 2 y en cambio allá en esa cara de atrás z vale 0. Lo único que hay que hacer es un problema de geometría, pero es exactamente igual al que hicimos anteriormente. Estos límites que pongo ahí, el z igual a 2, son para saber las integrales donde se ponen, o z cuánto se pone, cuánto valdría, o y. Antes de seguir, por ejemplo, cuando estamos en la cara de arriba, y vale 2, porque eso es lo que vale 2, porque eso es lo que mide el cubo en términos de su lado. Abajo, cuando estamos en la superficie, en la cara de abajo, y vale 0, y aquí arriba, y vale 2. Y ese es el y que entraría aquí. Sigamos. A ver, tenemos la figura 3 muestras 3 plastic sheets, o sea, como placas de plástico que son muy grandes, paralelas y uniformemente cargadas. La figura de abajo les muestra la componente del campo eléctrico neto a lo largo del eje X a través, en las regiones que pasa pues entre las placas y también por fuera de ellas. La escala del eje vertical es tal que E sub S es 6 por 10 a la 5. O sea, les están diciendo que esto es 6 por 10 a la 5 y como tenemos 6 cajitas, quiere decir que cada cajita mide 1 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. La pregunta es cuánto es la relación entre la densidad de carga de la sheet 3 a la sheet 2. O sea, este tiene un sigma 3, este tiene un sigma 2 y este tiene un sigma 1. Y la pregunta es cuánto es sigma 3 sobre sigma 2. ¿Bien? Entonces, aquí usted lo que tiene que aplicar es superposición de campos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, digamos, si yo estoy en esta zona, ahora las placas son infinitas, no sabemos que los campos de las placas infinitas son sigma sobre 2 epsilon 0 genéricamente. Entonces, de acuerdo a esta figura, dice que aquí el campo es nulo. ¿Sí? De acuerdo a la figura que nos dieron, el campo es nulo. Si pasamos acá, tenemos que el campo pues cambia un cierto valor, que será 2 por 10 a la 5. Pero el campo acá, en esta región, pues se debe obviamente a E1 que va para la derecha, si asumimos que es positiva, pero eso todavía no lo sabemos. E2 que va hacia dónde, no sabemos, ¿cierto? Si fuera positiva, por ejemplo, iría hacia la izquierda. Y E3 que no sabemos hacia dónde va. Y digamos que si fuera positiva tendría que ir para allá, ¿sí? Entonces, aquí todo el problema está en que no sabemos cuáles son los signos de esas cargas y en cierta manera nos toca mirar qué puede estar pasando. Entonces observen lo siguiente. Si ven que el campo por fuera en las regiones que están afuera es nulo, eso implica inmediatamente que tiene que haber una placa que es negativa. No hay de otra. De otra manera, si no tuviéramos una placa negativa, los campos siempre se irían ayudando. Por ejemplo, en esta zona siempre tendríamos campos todos a la derecha si todos fueran positivas, todas las placas. Entonces, con certeza, tiene que haber alguna que sea negativa y el campo tiene que ir entonces entrando en esa zona para que compense a los otros dos. ¿Está bien? Eso es lo primero. Listo. Y por esa razón también es que ustedes van a ver que en la respuesta final, pues sigma 3 sobre sigma 2 es menos 3 medios. Y esto implica inmediatamente que la placa, una de estas dos placas, una de estas dos es la negativa. ¿Bien? Listo. ¿Qué más información se podría sacar de acá? Hay que hacer una suposición. Podríamos asumir que, por ejemplo, sigma 3, pues como sabemos que cambia de signo, que esta es negativa y vamos a ponerle a estas dos signo positivo. ¿Ok? Entonces voy a borrar aquí algunas cosas que he puesto. No quiere borrar, bueno, entonces no borre. Entonces vamos a dibujar con otro color aquí abajo los campos si se cumplen estas suposiciones que estoy haciendo de los campos en las partículas. Entonces, por ejemplo,
Si me paro acá, ¿hacia dónde va el campo de la placa 1? Va hacia la izquierda. ¿Y hacia dónde va este es el campo 1? ¿Hacia dónde va el campo de la placa 2? Va hacia la izquierda, campo 2. ¿Y hacia dónde va el campo de la placa 3? Va hacia la derecha, porque esa es negativa. Entonces sale una primera ecuación, y es que sigma 1 menos sigma 1 sobre 2 epsilon 0 menos sigma 2, esta es la 3, sobre 2 epsilon 0 más sigma 3 sobre 2 epsilon 0 me tiene que dar 0, que básicamente lo que nos dice es menos sigma 1 menos sigma 2 más sigma 3 igual 0. Primera ecuación, tenemos tres incógnitas y tenemos una ecuación. Si nos paramos acá, el campo de la partícula 1 va hacia la derecha de la placa 1, el de la placa 2 va hacia la izquierda y el de la placa 3 va hacia la derecha. Entonces en esta zona, quitando ya los 2 sobre epsilon 0, porque todo eso está igual a 0 y se nos van, tendríamos, esta es la 3, sigma 1 menos sigma 3, perdón, más sigma 3, menos sigma 2 igual, y obviamente aquí no es igual a 0, sino que es igual a este valor, que es 2 por 10 a la 5. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación, pues la podremos sacar obviamente de esta zona, ¿sí? Entonces, de aquí podemos sacar que el campo de la placa 1 va para la derecha, el de la placa 2 va para la derecha y el de la placa 3 va para la izquierda. Y tenemos nuestra tercera ecuación, que sería sigma 1 más sigma 2 menos sigma 3 igual a 6 por 10 a la 5. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y así lo podemos resolver. Se resuelve, lo que no necesitamos es sigma 1, la quitamos y al final podemos resolver para sigma 2 y sigma 3. ¿Listo? Y esa es la manera de resolver este problema. La idea sería como por ejemplo despejar de aquí sigma 1 igual a sigma 3 menos sigma 2 y reemplazarla en estas expresiones y ahí ya podemos sacar la relación entre ellos dos. ¿Ok? Esa es la forma de resolverlo, como siempre aplicando principio de superposición y la expresión particular del campo para cada una de las configuraciones. Este ya es un ejemplo que hicimos en clase. Miremos este. Tendríamos en la figura, nos dicen que hay un electrón que se dispara hacia arriba de una placa uniformemente cargada a una velocidad inicial de 2 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces, este electrón se quiere pegar a esa placa, entonces se le da una velocidad hacia arriba, pero como él siente atracción hacia la placa, pues en algún momento se va a devolver, ¿cierto? Eso quiere decir que inicialmente tiene una velocidad que va a ir disminuyendo a medida que él va haciendo este movimiento y luego se devuelve. Entonces la velocidad primero va disminuyendo, luego vale 0 por acá, que es este punto, aquí en el corte, y luego va aumentando otra vez hasta que vuelva a tener su mismo valor de menos b sub s cuando vuelve a la superficie. La placa no es conductora, eso quiere decir que las cargas se quedan fijas así como están. Es plana y es muy grande. Listo. Si es muy grande, ya sabemos que el campo que produce es sigma sobre 2 epsilon 0. La figura B les muestra la velocidad, la componente vertical de la velocidad, de la rapidez, de la velocidad del electrón en función del tiempo. La pregunta es cuánto vale este sigma. Entonces nos están dando la velocidad en función del tiempo y nos están preguntando cuánto es sigma. Entonces recordemos que este sigma sobre 2 epsilon 0 es el campo. Y el campo pues es como la fuerza sobre la carga, ¿cierto? Y la fuerza sobre la fuerza es como la masa por la aceleración, esto sobre la carga. Lo que estamos buscando es cómo puedo linkear este sigma con la información que puedo sacar de esta figura. Y resulta que esta figura, pues cuando ustedes tengan estas figuras, y sobre todo cuando sean líneas rectas, lo más importante es ver como por ejemplo puntos de corte, cuando se valen 0 alguna de las dos ejes, o la pendiente. Y por ejemplo, ¿qué significado tendrá la pendiente de esta curva? La pendiente en una curva de velocidad sobre tiempo, ¿qué será? Entonces, la pendiente sería como un cambio en velocidad, delta v, sobre un cambio en el tiempo. Y delta v sobre delta t, ¿cómo se llama? Aceleración. Y aquí está el link. De la pendiente puedo sacar la aceleración. Y con la aceleración, como yo tengo la masa del electrón y la carga del electrón, puedo sacar el campo, ¿cierto?
Y como el campo tiene que ver con sigma, pues ya despeje sigma. Y ese es el link. Entonces se saca la pendiente como quieran sacarla, ¿sí? Todo esto sobre todo esto, escogen solamente este rectángulo, lo que quieran, ese triángulo rectángulo, lo que sea. Sacan la pendiente y la pendiente de la aceleración. ¿Listo? Con la aceleración la meten acá y obtienen pues el campo. Y con el campo, como es sigma sobre 2 epsilon 0, pues obtienen sigma. Y ya está. La enseñanza de este ejercicio usted lo tiene que terminar. La enseñanza es siempre que tengan estas curvas, miren los puntos de corte a ver qué información les dan. Y también miren las pendientes cuando son líneas rectas. Bueno, este es otro problema de campo no uniforme, pero es muy parecido a los otros. Miremos este último. Dice, la figura les muestra dos cascarones esféricos no conductores, o sea, la carga está distribuida uniformemente y se queda ahí. El primer cascarón tiene una densidad superficial de carga de 6 microcoulombs por metro cuadrado en su superficie externa y un radio de 3 centímetros, Shell 1. Y el segundo tiene una densidad de 4 microcoulombs por metro cuadrado en su superficie externa y un radio de 2 centímetros. Dicen que no son conductores simplemente para evitar que pensemos que hay polarización, por ejemplo, y que se cambian las densidades. Los centros están separados por una distancia de 10 centímetros. En notación de vector unitario, ¿cuál es el campo eléctrico neto en x igual a 2 centímetros? Entonces, ¿dónde nos están pidiendo el campo? Eso es lo más importante. ¿Dónde nos están pidiendo el campo? Todo esto es 10. Digamos que aquí a la mitad, el radio del primero es 3. El radio del segundo es 2. Esto es 2, esto es 3, 5. Bueno, parece no estar a escala. Pero la idea es que nos piden el campo aquí en esta zona. ¿Sí? En este punto aproximadamente, en x igual a 2. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular el campo en esa zona? De nuevo, ley de Gauss, simetrías esféricas. Lo que uno hace en estos problemas es calcular el campo que hace cada uno de los cuerpos en ese punto. Entonces, si yo calculo con azul, quiero calcular el campo que hace este cascarón en este punto, pues hago una superficie gaussiana que pase por acá. Y sabemos que siempre que tengamos simetrías esféricas, el campo es K por la carga neta sobre epsilon, no, sobre epsilon 0 no, sobre R cuadrado. Recuerden que estamos viendo solamente la contribución del campo de este cascarón. Entonces, ¿cuánta carga en CR? Pues 0. Entonces, el campo en este punto, debido al cascarón, vamos a ponerlo más bonito, el campo en este punto, debido al cascarón azul, al Shell 1, pues es 0. Entonces, E1 contribuye con 0. ¿Y cómo hacemos para E2? Lo voy a hacer con rojo. Nos paramos en el centro de E2, nos olvidamos de la Shell 1 y hacemos un círculo que queda súper grande, ¿sí? Que pasa por este punto. Y el campo nos daría pues K por carga neta encerrada sobre R cuadrado. ¿La carga neta cuánto es? Pues es toda la carga que tiene este cascarón, ya la calculamos. ¿Y la distancia cuánto es? Pues entonces si todo esto es 10, pues esta distancia hasta acá, teniendo en cuenta que esto es 2, esta distancia va a ser 8. Entonces ya tenemos la distancia para meterla aquí. Y la carga neta, pues simplemente sería calcular cuánta carga tiene esto con su densidad de carga. La carga neta, que es superficial, sería sigma por el área, o sea, sería sigma 2 por 4pi por R2 al cuadrado, donde R2 pues es el radio del cascarón 2. Y listo, con eso queda calculado el campo. Ahora, como el Shell 2 es negativo, el campo que él produce va entrando hacia él, ¿no? Entonces iría en esta dirección. Y de esta manera es que podemos calcular esos campos en estas simetrías esféricas utilizando el principio de superposición. Bien. Y en este tipo de problemas nos están graficando el flujo en función de la distancia. Y lo que nos preguntan es cuánto es la carga del cascarón A y cuánto es la carga del cascarón B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Aquí a la derecha nos están pintando flujo y nos dan la escala. Phi sub S es 5
por 10 a la 5, o sea que cada casillita es 1 por 10 a la 5. Entonces miren, cuando estamos en la primera región, lo que quiere decir esta figura es, si usted se para en esta región y hace una esfera gaussiana así, el flujo le da esto. Y si la agranda un poquito, pues como están cerrando la misma carga, pues el flujo sigue siendo constante. Y el flujo es constante, constante hasta que usted llega a la otra zona. El flujo es completamente constante hasta que usted llega a la zona en donde ya encierra el cascarón B. Entonces, si nos salimos y hacemos una cosa así, tenemos que estamos encerrando ahora dos cargas, la de cascarón A y la de la carga puntual del centro. Y entonces el flujo cambia y se vuelve constante en toda esa zona hasta que salgamos y encerremos a todo el mundo, que nos daría un flujo así. Entonces miren, claramente acá se puede deducir que cuando estoy en la región 1 y vamos a tratar de hacer diferentes colores. Casi. Entonces vamos a hacer la región 1, la vamos a dejar en azul, la región 2 la vamos a poner en rojo, que sería este, y la región 3 la vamos a poner en verde, que sería este. ¿Está bien? Entonces cuando estamos en la región azul, sabemos que el flujo es carga neta encerrada sobre epsilon 0, entonces flujo es carga puntual, que es la única que estamos encerrando, sobre epsilon 0. Y como el flujo ya nos lo dieron, mire, valdría 2 por 10 a la 5, lo vamos a sacar de la escala, ¿sí? Pues, y conocemos epsilon 0, pues tenemos la carga puntual. Bien, si nos pasamos ahora a la región 2, a la roja, el flujo es igual. ¿Cuánta carga estoy encerrando? La carga puntual, que ya la tengo, más la carga del cascarón A. Todo esto sobre epsilon 0. Y como tengo el flujo, que es negativo, es menos 4 por 10 a la 5, tengo la carga puntual y tengo epsilon 0, pues tengo la carga del cascarón A. Y finalmente, el flujo en la tercera región, la región verde, sería la carga neta encerrada, que sería la carga puntual más la carga de A más la carga de B, todo sobre epsilon 0. Y resulta que el flujo lo tengo, ¿cierto? Sería 6 por 10 a la 5. Tengo la carga puntual, tengo la carga de A, la acabé de sacar, tengo epsilon 0 y por lo tanto puedo sacar cascarón B. Entonces, básicamente esto es simplemente ir aplicando la definición de flujo a medida que cambia la distancia. Bien, esto es lo mismo, aplicar el diagrama de fuerza sobre esta partícula, tiene una fuerza que va para la derecha, claramente es positiva esta partícula, si no, no se alejaría, tiene un peso, tiene una tensión, ¿cierto? Y esta fuerza, pues es Q por E, una partícula puntual dentro de un campo, y Q es sigma sobre 2 epsilon 0, y con eso podemos calcular sigma, al despejar pues todas estas fuerzas por las condiciones de equilibrio. Háganlo por favor. Bueno, y yo creo que con esto ya terminamos. Esos son ejemplos suficientes. Por favor sigan practicando y pues cualquier duda por favor consultar, dejar un comentario, enviar un correo, etc. Gracias por su atención.